Buenos días, compañeras y compañeros. Les habla David Pulido, estudiante de Diseño Industrial de tercera matrícula de la Universidad Nacional de Colombia, y en este video les voy a hablar sobre un tema de conservación en los empaques llamado compatibilidad e interacción con el envase. Pero antes de introducirnos al tema específico, necesitamos tener claros unos preconceptos para poder entender todo lo que a continuación vamos a ver, por lo que vale la pena hacer la claridad. Entre estos preconceptos claves podemos encontrar las propiedades de estabilidad, que es la capacidad del envase de resistir el ataque de sustancias químicas, la luz, los gases o los aromas que puedan atraer y alterar la estabilidad del producto, así que se hablaría del material diciendo que X material posee propiedades de estabilidad. Por ejemplo, una lata de atún, sardinas o demás tiene todas estas propiedades, no pasa la luz, los gases ni otras sustancias por los que el producto no se ve alterado por ninguna de estas. Por otro lado, tenemos la permeabilidad, que es la capacidad de un material para permitir pasar un fluido o sustancia a través de él sin alterar su composición, como si de un colador con sustancias ajenas se tratara. El empaque deja pasar sustancias ajenas o externas a través de él que alterarían el producto. Va la conveniencia, donde encontramos una serie de factores importantes, tales como son las características de peso, tanto para el usuario final como para el productor y transportador, su forma, ergonomía, que definirán su uso, manipulación y facilidad tanto para un operario como para el usuario final, y su durabilidad, entre otras. O la disponibilidad, que es muy importante dado que se necesita que el material del empaque esté disponible. Sin material no puedo hacer el empaque. Ahora, teniendo en cuenta que hablamos de disponibilidad del material, también deberíamos hablar de los materiales. En los metales tenemos principalmente el uso de hojalata y aluminio. En los materiales poliméricos tenemos principalmente el uso de polioleofinas, que serían nylon, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, polímeros radicales, poliestireno, cloruro de polivinilo, copolímeros de etileno, alcohol vinílico, polímeros de condensación, polietileno de tereftalato, poliamidas y policarbonatos, entre otros, ya que para nadie es un secreto que los polímeros mandan en la industria. Luego nos encontramos con el vidrio, y finalmente con materiales celulósicos tales como el papel y el cartón, entre otros. Así que hablando de papeles importantes, seguimos con los aspectos legales que rigen la comercialización de los materiales del envase y las tintas usadas. Esto es importante dado que hay una serie de normativas muy estrictas a cumplir, y una ayuda para esto es la lista positiva. Las listas positivas son enumeraciones taxativas de las sustancias que han probado ser fisiológicamente inocuas en ensayos con animales y cuyo uso está autorizado para la fabricación de materiales en contactos con alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que la lista positiva es la ley y no hay discusión ante esto. Y ya por último tenemos al simulante, un líquido cuya composición simula el alimento que entra en contacto con el material o artículo plástico en condiciones establecidas de tiempo y temperatura. Todos estos conceptos son importantes dado que un buen empaque requiere unas pruebas muy exhaustivas para probar que es apto y que tiene características de las anteriormente descritas. Ahora que ya conocemos los conceptos generales, podemos empezar a adentrarnos en el tema principal de qué es la compatibilidad y la interacción. Por sí solos y en un uso cotidiano, estas dos palabras no nos dicen mucho, ¿verdad? Pero en el mundo de los empaques son cosas muy distintas. La compatibilidad es la capacidad del material del empaque de no cambiar la composición ni las propiedades del alimento que contiene. Esto quiere decir que si por ejemplo yo empaco un alimento en un envase plástico, este alimento no debe cambiar su sabor, olor, color, textura y características organolépticas en general. La temperatura, perder la cantidad que inicialmente se depositó y un sinfín de cambios que podrían ocurrir haciendo el empaque incompatible. Pero para entenderlo mejor, planteemos el siguiente ejemplo. Imaginemos por un momento
que usted quiere enviar una rica sopa a su amigo que está enfermo, así que tiene que disponer de esta en un empaque que conserve todas sus cualidades y la proteja, ¿verdad? Bueno, ahora supongamos que usted toma la sopa y la dispone en una caja de cereal y la manda hacia su amigo. ¿Qué cree que pasaría? Muy seguramente el cantón empezaría a calentarse, humedecerse absorbiendo la sopa, cediendo y derramando toda la sopa, haciendo hormiguero y dañando todo lo cercano. Todo mal y debido a una incompatibilidad en el empaque. Bien, ahora que está claro, tomemos un ejemplo de la vida real. Un medicamento llamado calcitriol en un empaque hecho de PVC, cloruro de polivinilo, en tan solo 2 horas de estar empacado, pierde ya el 50% de calcitriol, un empaque incompatible, por lo cual se puede deber a un fenómeno de sorción. ¿Sor qué? La sorción. ¿Y qué es la sorción? La sorción es la interacción de un átomo, molécula o partícula con la superficie sólida de una interfaz sólido-líquido o una interfaz sólido-gaseosa. Esto quiere decir que si dos sustancias se ponen en contacto, una va a retener a la otra de alguna manera. Este término general incluye varios específicos, tales como la absorción. Es cuando el material del empaque permite que alguna sustancia en estado gaseoso entre y se mezcle con la sustancia líquida que inicialmente estaba en el empaque. Por ejemplo, como si estuvieras tomando una Coca-Cola al lado de la avenida y de repente pasó un bus llenando todo el aire con smog. El smog entró en la botella y el gas se mezcló con la Coca-Cola. Ahora la Coca-Cola tiene el smog. U otro ejemplo, como una aspirina se diluye en el agua, esta es absorbida. Luego tenemos la adsorción, que es cuando el material toma cierta parte del producto o de sus sustancias y la asimila, solo alguna parte. De la misma manera que teníamos la Coca-Cola en el ejemplo anterior, vamos a tomarla y esta vez el empaque va a absorber cierta parte, va a absorber el gas, así que ahora solo tienes una Coca-Cola sin gas. Horrible, el empaque tomó solo una parte del producto y aún así lo arruinó todo. Seguimos con la quimisorción, que es un proceso de adsorción en donde las moléculas del material del empaque y la sustancia forman enlaces fuertes. Aquí, el mismo ejemplo anterior, el gas de la Coca-Cola sería absorbido por el empaque y cambiaría su composición. Ya no sería gas ni sería vidrio, sino algo nuevo que se mezcló químicamente con el material del empaque. Y finalmente la fisisorción, proceso de adsorción donde las moléculas del material y la sustancia apenas interactúan. Exactamente igual que en el ejemplo anterior, aquí el material absorbe el gas, pero estos no se mezclan dado que tienen una interacción muy débil. Esto sería como si el gas se pegara al empaque, pero no hay ninguna interacción. No hay cambios ni en el gas ni en el empaque. Eso básicamente quiere decir que el producto envasado es absorbido de cierta manera por el material del empaque, por lo que son interacciones entre el empaque y el producto, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una interacción? La interacción son las acciones presentadas entre los compuestos de los materiales del empaque y el alimento. Migración. La migración es la transferencia de componentes desde el empaque hacia el alimento o producto durante su almacenamiento o preparación, como si de una persona infectada de COVID se tratase y ésta luego infecta a otras. El virus migró, él no se ve afectado, pero sí afectó a los demás. Asimismo pasa con los componentes de un empaque y su contenido. La migración, a su vez, se ve dividida en dos: la migración global y la migración específica.
La migración global es la cantidad de componentes transferida desde los materiales en contacto con los alimentos hacia los alimentos o sus simulantes en las condiciones habituales de empleo, elaboración y almacenamiento, o en las condiciones equivalentes de ensayo. Este es el ejemplo anteriormente descrito ya. Luego tenemos la migración específica. Esta es la cantidad de un componente no polimérico de particular interés toxicológico transferido desde los materiales en contacto con los alimentos a los alimentos o sus simulantes en las condiciones habituales de empleo, elaboración y almacenamiento o en las condiciones equivalentes de ensayo. Es exactamente lo mismo, pero lo que varía son los materiales. En este caso son materiales no poliméricos, usualmente metales. Luego tenemos la permeación de gases, que es el paso de gases desde el interior hacia el exterior o viceversa, como un portal de buses. Sale un bus, entra un bus y viceversa. Y finalmente tenemos la transparencia. Como su nombre lo indica, es cuando un empaque es transparente. El problema es que la luz actúa como un catalizador de múltiples reacciones contraproducentes, tales como la oxidación de los alimentos, decoloración del mismo, pérdida de nutrientes o la descomposición. Es como tomar fruta verde y envolverla en papel periódico para madurarla más rápido, solo que en caso de los empaques eso es completamente negativo. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, para evitar todo lo anteriormente descrito, se usa un empaque de polipropileno, que es el compatible. Este solo pierde el 4% de calcitriol tras ser almacenado 20 días. Otros ejemplos de esto podrían ser los medicamentos carmustina y cefalotina. Se recomienda empacar la carmustina en empaques de vidrio o polioleofinas nylon, dado que este medicamento presenta fenómenos de sorción en empaques de PVC, y la cefalotina, que no representa fenómenos de sorción en empaques de PVC tras 7 días a temperatura ambiente, entre 15 y 20 grados, pero luego de eso, bueno, pues sorción. El clonazepam, que sufre procesos de sorción en empaques de PVC, pero no en empaques de vidrio, polietileno o polipropileno. El clordiazepóxido, que sufre de sorción en empaques de PVC y en empaques con ftalatos, pero no con vidrio, y muchísimos ejemplos más. Como conclusión, en la industria la calidad y la inocuidad de los productos es un tema extremadamente relevante, si no es que es lo primero, ya que involucra tanto el comportamiento de los empaques en los procesos de preparación del producto y el almacenamiento de los mismos, por lo que seleccionar el material con el que se vaya a empaquetar el producto hay que pasar por una serie de exhaustivas y costosas pruebas de compatibilidad con todos los conceptos anteriormente explicados, para asegurarle al cliente que lo que compra va a ser lo que compra y no más ni menos u otra cosa, cumpliendo con todas las normas claramente contempladas en la NTC 5022 y 5023. Muchas gracias.